Recuerdo haber oído una vez a una persona argumentando que la única forma de mejorar la sociedad es educándola. Por lo tanto, los gobiernos debían invertir más en educación, porque si las personas eran educadas, entonces su comportamiento cambiaría y la sociedad sería mejor. Yo no quiero restarle importancia a la educación, creo que la educación es importantísima. Tiene su lugar, tiene su espacio. Pero el problema es que si confiamos en que la educación transformará a las personas, estamos completamente equivocados. El único que puede verdaderamente transformar a alguien, el único poder transformador es la persona, las enseñanzas de Jesucristo. Y aquellos que cambian verdaderamente, son aquellos que han experimentado el poder transformador de la obra de Cristo en sus vidas. Pablo, en Efesios 4, es muy claro a este respecto. Él dice en el verso 20, pero ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Pablo aquí utiliza tres términos, particularmente tres verbos. Y todos estos verbos están relacionados con la educación. Y concluye diciendo, en el verso 21, así como la verdad está en Jesús. Por lo tanto, estos tres verbos nos presentan una imagen, nos presentan un cuadro de lo que nosotros podríamos llamar la escuela de Jesucristo. La escuela de Jesucristo. El primer verbo es el que ha sido traducido en el versículo 20 como aprendido. Aprendido. Este verbo es muy interesante porque trae esta idea de aprender a una persona en vez de aprender acerca de un hecho, aprender acerca de una doctrina. ¿Qué significa entonces? Bueno, lo más probable es que signifique más que simplemente aprender sobre Jesús, sobre la historia de Jesús y familiarizarse con sus doctrinas, es aprenderlo a Él, es tenerlo a Él. Implica una relación con Él, implica una comunión con Él. El segundo verbo está en el versículo 21 que dice, si en verdad le han oído, le han oído. La cuestión aquí no es que hayamos oído hablar de Cristo, sino más bien que le hemos oído hablar. Ahora, naturalmente, te puedes preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de escuchar a Jesús? Bueno, la respuesta, bien sencilla, es que nosotros escuchamos a Jesús en las Escrituras, particularmente tal como nos lo han explicado los predicadores del Evangelio. Es importante entender el lugar principal que ocupa la predicación, porque es la forma en que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, escucharon o escuchan a Cristo. Mientras el predicador anuncia fielmente la palabra de Dios, nosotros entonces escuchamos a Jesús directamente hablando con nosotros. Y el tercer verbo aquí mencionado es el verbo enseñar. Han sido enseñados por Él. Esta es una intensificación de una palabra muy común en el Nuevo Testamento para instrucción. Ahora, lo importante es que aquí nos dice que hemos sido enseñados
en Él. ¿Y esto qué significa? Significa que Jesús es la atmósfera dentro de la cual tiene lugar la enseñanza. Entonces podríamos decir que Jesús es la escuela, es el maestro y es el sujeto de la instrucción. Pablo aquí está hablando del conocimiento de Cristo, de los caminos de Cristo, en el sentido más profundo, más personal, más íntimo. Pero él habla de conocer y aprender a este Cristo que habla. El mundo ha endurecido su corazón contra Dios y por eso está alejado de Dios. Está alejado de Dios intelectualmente y está alejado de Dios en todos los sentidos. Por eso Pablo dice que la diferencia lo hace el conocer a Jesús. El mundo ignora a Dios, pero los cristianos han llegado a conocer a Jesús. La mente secular es hostil a las enseñanzas de Cristo, pero el creyente gozosamente está en la escuela de Cristo y progresa en la escuela de Cristo. Estás creciendo en Cristo, estás creciendo en su escuela. Dediquémonos a conocerlo a Él.